Hola, bienvenidos al capítulo número 11 de Un Curso de Milagros, Dios o el Ego. Es un capítulo súper bonito porque en él veremos los beneficios que nos aporta escoger a Dios y declarar al ego como inexistente. Así que, amores, como todas las semanas, os invito a que escojáis un lugar tranquilo, confortable, que os dediquéis un tiempo para vosotros mismos, para una escucha profunda, tantas veces como necesitéis. A pesar de que haya cosas que no entendamos, os garantizo que en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, está toda la información. Después de la lectura, sacaremos una cartita donde el Espíritu Santo nos dejará un mensaje que podemos trabajar toda la semana, ¿sí? Así que, como siempre, estamos en un lugar confortable, a gusto, nos dedicamos ese tiempo para nosotros mismos, para nuestra tranquilidad, para nuestra relajación y para oír el llamado. Respiramos 3 veces, disfrutarlo. Capítulo número 11. Dios o el ego. Entramos en este capítulo con atención plena. En él abordaremos 8 subtítulos para su integración. Damos comienzo con esta introducción. Vamos a examinar imparcialmente las pruebas que Dios o el ego presentan. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque opuestos en todo. Sus resultados también son tan diferentes que no pueden ser reconciliables. Nada que esté vivo es huérfano. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es mi padre? Serás fiel al padre que elijas. Pregúntate, ¿cómo habrá podido el ego concebirte a ti? El ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el padre de su padre. Por lo tanto, es un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio padre. Tú fabricas mediante la proyección. Dios crea mediante la extensión. Tú eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamiento es la luz. Cuando más te aproximas al centro de su sistema de pensamiento, más clara se hace la luz. Cuando más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular del terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Hermano mío, tú eres parte de Dios y parte de mí. Te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero Padre, quien como yo tiene necesidad de ti. Punto número 1. Los regalos de la paternidad. Te has dado cuenta de tu necesidad de curación. En esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento, los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él, y estarás restaurando la santa morada de su Hijo. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que restauras esta realidad, la restauras también en ti mismo. La voluntad de Dios no es estar solo. Estar solo es estar separado de lo infinito, y en Dios no hay principios ni finales. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios que es el universo? Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. Amor, nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente, y el que tú lo ocupases constituyó tu creación. Sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada, ni tampoco tiene vacíos. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú, que te inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno. Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es valioso para Dios es valioso para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo.
Ve en sus creaciones a su Hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre. No es posible reducir la mente de Dios, tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti. Tu amor es tan limitado como el suyo porque es el suyo. Dios es tu patrimonio porque su único regalo es el mismo. Da, pues, sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de Él. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y, por lo tanto, no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también la tuya. El Espíritu Santo lo recuerda por ti. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y que no es tu voluntad. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. No te puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad, y esto no puede cambiar porque es inmutable. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Se te pide únicamente que confíes en el Espíritu Santo. Nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad y no la impone. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es oír la tuya. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Punto número 2. La invitación a curar. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo, porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es el mismo. Cuando atacas cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento, y cuando más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Todo milagro que obres te habla de la paternidad de Dios. Todo pensamiento curativo que aceptes procede de un hermano o de tu propia mente. Te enseña que eres hijo de Dios. La negación es tan total como el amor. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecería estar separado de ti, por lo tanto desprovisto de significado, y al no tener significado no lo entenderás. Puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. La voz del Espíritu Santo te capacitará para que vayas mucho más allá de la curación que lograrías por tu cuenta, aunque la invitación tiene que proceder de ti. Ya debes de haber aprendido que aquel a quien invites a ser tu huésped será quien morará en ti. El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le da la bienvenida, puesto que no le sería oído. Necesita tu protección únicamente porque la atención que le prestas es señal que deseas su compañía. Siempre que abres la puerta al ego, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Sea cual sea la jornada que decidas emprender, Él irá contigo y esperará. Puedes confiar en su paciencia, aunque tú necesitas mucho más que paciencia. No podrás descansar hasta que sepas cuál es tu función y la lleves a cabo. Tener a Dios es ser como Él, y Él se ha dado a sí mismo a ti. Tú, que tienes a Dios, debes ser como Dios. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la pequeña chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. Y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación.
Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. El Espíritu Santo se encuentra aquí, pero no puede ayudarte a menos que tú no se lo pidas. La auténtica libertad se encuentra en darle la bienvenida a la realidad y de tus invitados solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta entonces de quién mora en ti y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el consolador es Dios y se encuentra en ti. Punto número 3. De las tinieblas a la luz. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Si no fuera así, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflictos. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. El Hijo de Dios necesita consuelo, pues no sabe lo que hace, al creer que su voluntad no es la suya. Aunque su hogar está en Dios, se siente solo. Si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no es con respecto a Él. Ay, criatura de Dios, si supieses lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado, crearás belleza en su nombre. No puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón todavía no está listo. Puedo decirte y recordarte a menudo que lo que Dios dispone para sí mismo lo dispone para ti. La jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues esos no son compañeros dignos del Hijo de Dios. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. Dios no le oculta nada a su Hijo, aun cuando su Hijo quiere ocultarse a sí mismo. Nunca perderás el rumbo, pues Dios te guía. Cuando viajas sin rumbo, emprendes una jornada que no es real. No son más que ilusiones. Vuelve hacia la luz, pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz que te puede liberar para siempre de las tinieblas. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad. No dejes engañarte por los siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Recuerda que no hay otros dioses que puedas anteponer a Él, y acepta lo que su voluntad dispone para ti. Solo el Consolador de Dios puede darte consuelo. Él espera para darte la paz que es tuya. Da su paz para que puedas entrar en el templo. Mas sé santo en presencia de Dios, o no sabrás que estás allí. Si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Protege su templo, pues Él mismo mora allí. No podrás entender lo que es la plenitud a menos que tú mismo seas pleno, y ninguna parte del Hijo puede ser excluida si tu deseo es conocer la plenitud de su Padre. Puedes aceptar en tu mente a la filiación en su totalidad y bendecirla con la luz que tu Padre te dio. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices mientras estés en el templo, morarás en la eternidad. Punto número 4. La herencia del Hijo de Dios. Nunca olvides que la filiación es tu salvación. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. La gloria es tu herencia que tu Creador te dio para que la extendieras. Si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento, porque estarás contemplando sin amor. Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu Padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido. Recurre solo al poder que Dios te dio para salvarte. Tu paz reside en el hecho de que su paz es ilimitada. Si la limitas, tu ser se vuelve un extraño para ti. Todo altar de Dios forma parte de ti porque la luz que Él creó es una con Él. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. Este hecho es el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación aporta muchas formas y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales suelen ser bastante dolorosas. Al dejar de echarle la culpa a lo que ves afuera, pero amor, no hay diferencia entre lo que se encuentra adentro y lo que se encuentra afuera. No puedes tampoco culparte a ti mismo sin culparlos a ellos.
Por eso es por lo que la culpa tiene que ser deshecha. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer. Pues el ego es culpa. Culparse a uno mismo es identificarse con el ego, y esa es una de sus defensas como la de culpar a los demás. Puedes estar en presencia de Dios si atacas a su Hijo. Cristo está en el altar de Dios esperando para darte la bienvenida. Pero ven sin ninguna condenación, de lo contrario, creerás que la puerta está cerrada, y no lo está. Es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Ámate a ti mismo como el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Cristo es la extensión del amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como su Creador. Bendito es el Hijo de Dios cuyo resplandor es el de su Padre y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre la comparte con Él. Punto número 5. La dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine. No examinarlas es la manera de protegerlas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y como te has dado cuenta que no lo deseas, debes de estar listo para que busquemos honestamente la verdad. Juntos desvaneceremos este error. ¿De qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas sin protegerlas? Estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegue su realidad. El siguiente paso es reconocer que lo que no tiene efecto no existe. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La eternidad, por definición, desvanece la confusión. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego. Dinámica implica el poder para hacer algo. Toda mentira radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. La verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es el símbolo de la separación. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Ya he dicho que ejercer la voluntad en oposición de Dios es querer que las ilusiones se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad de Dios. Tuya es la independencia de la creación, no de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios. Al estar dispuesto a compartirla, Él se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. Él te ha incluido en su autonomía. La creencia en la autonomía del ego te ha costado el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte el poder. Si no fuera por esta creencia, no le escucharías en absoluto. El ego puede permitirte, y lo hace, que te consideres incrédulo, distante, superficial, despegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego. Demuestra un gran ingenio. La más seria amenaza para el ego es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste o lo experimentes. Si pasas por alto el amor, te estás pasando por alto a ti mismo, y no podrás sino tener miedo de la irrealidad, porque te habrás negado a ti, pues te habrás vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes aprender a distinguir lo posible de lo imposible, lo falso de lo verdadero.
De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y se ha logrado. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad. Te ha sido dado conocer que la función de Dios es la tuya. Reconoce únicamente que el objetivo del ego no te ha aportado más que miedo. Solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor, y solo un loco podría creer que atacar es como se alcanza el amor. El que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque puede producir miedo. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Obsesionado porque la separación es la salvación, el ego ataca a todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas, sin ninguna relación. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la proyección son exactamente las opuestas a las del Espíritu Santo. Hace que todos los errores que percibe sean reales. El siguiente paso es obvio. Teniendo muy presente el error y protegiendo que lo que ha hecho es real, procede a que el error sea real y la verdad es un error. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio propio. Esto se convierte en el universo que percibe y a su vez en la demostración de su realidad. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente. No subestimes, amor, el poder del ego. ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. Donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Cada hermano con quien te encuentres se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Si tu hermano no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Punto número 6. El despertar a la rendición. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. De hecho, lo que ves es lo que crees. Dichosos los que sin ver creyeron, pues aquellos que creen en la resurrección la verán, ya que es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, trascendiéndolo. ¿Qué prefieres, unirte a la crucifixión o a la resurrección? Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de la conciencia y también con el de la interpretación de la conciencia. Pero no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él, y puesto que lo crees, determina tu percepción. Diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones. Las percepciones se aprenden mediante las creencias y la experiencia ciertamente enseña. Aprender de Cristo es fácil. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti. Yo soy tu resurrección, tu vida y todos tus hermanos viven en ti tal como tú vives en cada uno de ellos. No hagas excepciones. Ascenderemos hasta el Padre juntos como fue en un principio, como es ahora y como será siempre, pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si es el Dios que inventó como si es el Dios que lo creó. Por eso es por lo que tu esclavitud es tan total como tu libertad. Obedecerás al Dios que aceptes.
El Dios de la resurrección no exige obediencia, pues implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas. El irresistible poder de la resurrección reside en que representa lo que tú quieres ser y abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza. El Padre te ha dado todo lo que es suyo y Él mismo es tuyo junto a todos tus hermanos. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado hasta la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo y enseña que no morí, demostrando que vivo en ti. Poner fin a la crucifixión es la tarea de la redención. Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas. Aun así, la voluntad de Dios no puede morir. Tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarte, estarás teniendo pesadillas. Tú que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Despertarás a tu propia llamada, pues esa llamada se encuentra dentro de ti. Tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti. No pongas límite a lo que crees que puedo hacer a través de ti o no aceptarás lo que puedo hacer. A menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. Lleva únicamente la conciencia a la filiación y recuerda que no hay grados de dificultad en los milagros, porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Para Dios todo es posible. Punto número 7. La condición de la realidad. El mundo que tú percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes no estabas percibiendo. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios ha tenido es eterno, por lo tanto, no puede morir. El mundo real se puede percibir, pues si percibes el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero, y no distinguirás claramente, pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Para establecer tu propia autonomía trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él. Percibir la bondad no es conocimiento. Negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Esta es la condición del conocimiento. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios ha creado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que lo conozcas. Punto número 8. El problema y la respuesta. Quizás pienses que no necesitas un curso que enseña que solo la realidad es verdad. Cuando percibes el mundo real, reconoces que no lo creías. La rapidez con la que tu nueva percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego, todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transformación de toda percepción en conocimiento. La Biblia dice que os volváis como niños. No cometas la equivocación de creer que entendiste lo que percibes, pues su significado se te escapa. El Espíritu Santo, al preservarlo, su significado para ti, si tú le permites, te lo interpretará. Mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a él. Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. De lo que más necesitas, tienes que aprender a percibir. Reconoce esto. Pero amor, no lo aceptes, pues el conocimiento es tu herencia. Para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta, pues tú no te enseñaste a ti mismo. No deberías de ser tu propio maestro. Pide pues lo que es tuyo y hazte únicamente esta simple pregunta. ¿Deseo el problema o la solución? Decide por la solución y la tendrás.
Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. El Espíritu Santo te dará la respuesta a cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Es únicamente pidiendo cómo aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo, pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios. Has oído la respuesta, pero no has comprendido bien la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que te prive de algo? Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre, tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No te lo niegues a ti mismo. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo. El reino de los cielos está dentro de ti. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a cualquiera que se la pida. No te engañes, pues, con respecto a tu hermano y considera tus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo. Cristo es el Hijo de Dios que no está de modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre. En el mundo real solo se reconocen los pensamientos amorosos. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. Pide conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él, y en su belleza verás reflejada la tuya. No aceptes la percepción variable de tu hermano que tiene de sí mismo. Amarte a ti mismo es escucharte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti mismo como enferma y lograr tu objetivo. Ama a aquel a quien su padre ama y te darás cuenta que el amor que tu padre te profesa. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues es Cristo quien te ofende y te estás engañando con respecto a él. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Su voluntad es sanar al Hijo de Dios con respecto al cual Él no se engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba era un fantasma, en realidad es una cortina, el monstruo, una sombra y el dragón, un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio miedo. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti mismo. El miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. Es su falta de entendimiento lo que les asusta, y cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce, y él te dirá lo que ellos son, pues tú no entiendes lo que ellos son, y puesto que te estás engañando con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Aprende, amor, del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará. Cuando te percibes a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real, y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Gracias, gracias, gracias. Respiramos 3 veces. Bueno, amores, como siempre, no nos decepciona, nos enseña más, comprendemos más, vemos lo fantástico que es elegir el camino sin miedo. Voy sacando la cartita, mis recomendaciones de todas las semanas. Escucharlo tantas veces como necesitáis.
en un lugar tranquilos, dedicaros, regalaros ese tiempo. Si es media horita para vosotros, todos necesitamos un encuentro con nosotros mismos, como si fuese una oración, un reencontrarnos, el camino del autoconocimiento. Realmente este curso nos invita a eso, a conocernos, a escoger realmente la felicidad, lo que todos queremos, a cambiar nuestra percepción por una percepción de felicidad, de amor, de bienestar, de comunidad, de filiación. Me podéis seguir en Instagram, @ruthcarovegas, suscribiros al canal de YouTube, saco una cartita. Canal de YouTube es Ruth Caro Vegas, ¿sí? Vale, también podéis activar la campanita para que todas las semanas os recuerde que tenemos una lección nueva. Bueno, esta es la cartita de hoy. La leo, ¿sí? Podéis hacer una captura de pantalla si queréis. No sé si se ve bien. Dios no cambia de padecer con respecto a ti, pues Él no duda de sí mismo. Cuando tu paz mental se ve amenazada por algo, pregúntate, ¿ha cambiado Dios de padecer con respecto a mí? Maravilloso. Dios no cambia de padecer con respecto a nosotros. Dios nos ve perfectos. Somos nosotros los que el ego, cuando estamos en ego, creemos que Dios no está con nosotros, pero somos hijos perfectos de Dios y Dios nos espera a que lo veamos, a que decidamos escuchar a través del Espíritu Santo, ¿sí? Así que Dios no ha cambiado nuestro padecer con respecto a nosotros. Somos sus hijos perfectos. Amores, como siempre, fantástica carta. Preguntaros, ¿ha cambiado Dios de padecer con respecto a nosotros? No. Pensamos como Dios, podemos rectificar siempre, en todo momento, solo tenemos que pedirlo. Así que cuando no estemos pensando como Dios pensaría, es que nos hemos equivocado y en el momento lo entregamos y se nos corrige. Vale, amores, así que gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de integrar en mí una vez más a través de vosotros y de este compartir el curso de milagros. Gracias por seguir estas lecciones tan maravillosas y gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Hasta la semana que viene. Chao.